Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, pequeños instantes que repites una y otra vez sin darles importancia. Un saludo mecánico en una mirada fugaz, el sonido de las puertas del ascensor cerrándose. Pero a veces, solo a veces, Dios está escribiendo algo extraordinario en esos detalles que consideramos ordinarios. Y esta es la historia de cómo descubrí que nada, absolutamente nada, es casualidad cuando Él tiene un plan. Me llamo Daniel. Tengo 32 años y durante los últimos 8 meses mi vida se había convertido en una rutina perfectamente predecible. Despertar a las 6 de la mañana, ducha rápida, café instantáneo en camisa blanca, corbata azul, bajar en el ascensor del edificio a las 7:15 exactas siempre, sin falta. Y ella también, no sé su nombre, no sé a qué piso va, no sé si trabaja cerca o vive en el edificio. Solo sé que todos los días, sin excepción, cuando las puertas del ascensor se abren en el 10º piso, ella entra, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos color café que nunca se cruzan con los míos, una sonrisa educada, casi automática, y un perfume sutil a jazmines que se queda flotando en el aire incluso después de que ella se baja en el 5º piso. 8 meses. 8 meses, 164 días laborales si los conté bien. 164 veces que subí a ese ascensor esperando verla, 164 veces que me dije a mí mismo que debería decir algo, cualquier cosa, más que un simple buenos días murmurado entre dientes, pero nunca lo hice. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo al rechazo, miedo de romper esa burbuja perfecta donde ella existía en mi imaginación como la mujer más hermosa que había visto jamás. Miedo de descubrir que ella estaba casada, comprometida o simplemente no interesada. Es curioso cómo el miedo puede paralizar incluso los deseos más profundos del corazón. Pero ese día, el día 165, todo cambió. Era martes. Un martes gris y lluvioso de noviembre. Había dormido mal, discutido con mi jefe por teléfono antes de salir de casa y derramado café en mi camisa favorita. Uno de esos días en los que sientes que el universo está en tu contra. Entré al ascensor con mi humor de perros, apretando el botón de la planta baja con más fuerza de la necesaria. Las puertas comenzaron a cerrarse, y entonces una mano se deslizó entre ellas. Las puertas se abrieron de nuevo. ¿Era ella, empero? Esta vez era diferente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando. El maquillaje corrido dejaba pequeñas líneas oscuras en sus mejillas. Entró al ascensor rápidamente, dándome la espalda, tratando de ocultar su rostro. Podía escuchar su respiración entrecortada, ese sonido inconfundible de alguien que está tratando de no desmoronarse por completo. Las puertas se cerraron, el ascensor comenzó a descender. El silencio era ensordecedor. 5, 10, 15 segundos que parecieron eternos. Yo estaba allí, paralizado otra vez, pero esta vez no por miedo, sino por la duda. ¿Debería decir algo? ¿Debería preguntar si estaba bien? ¿O debería respetar su espacio, su dolor, su momento? Y entonces escuché una voz. No era audible, pero era tan clara como si alguien hubiera hablado directamente a mi oído. Hablan, ahora. En ese momento supe que no era coincidencia, supe que Dios había orquestado este encuentro, que todos esos meses de silencio habían sido preparación para este preciso instante. Respiré profundo y dije disculpa, sé que no nos conocemos, pero... ¿Estás bien? Ella se dio vuelta lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en 8 meses. Y en esa mirada vi algo que me partió el corazón en dolor, soledad y una pregunta silenciosa que decía, ¿Realmente te importau? No, susurró. No estoy bien. El ascensor seguía bajando. 10º piso, a 9º, a 8º. ¿Quieres hablar de ello? Pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Había una guerra interna sucediendo en su interior. La necesidad de desahogarse contra el miedo de abrirse con un extraño. 7º piso. 6º. Mi nombre es Daniel, dije suavemente, y si necesitas a alguien que escuche, aunque sea un desconocido del ascensor, aquí estoy. Algo cambió en su expresión, una pequeña grieta en esa armadura de soledad que llevaba puesta. Sofía respondió con voz apenas audible. Me llamo Sofía en 5º piso. Las puertas se abrieron.
Era su parada habitual, pero esta vez ella no se movió. Se quedó allí, mirándome, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Las puertas comenzaron a cerrarse de nuevo. Yo, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Hoy me dijeron que tengo que dejar mi apartamento. Perdí mi trabajo hace 3 semanas y ya no puedo pagar el alquiler. Y mi madre está enferma en el hospital y no tengo dinero para sus medicinas. Y yo no sé qué hacer. No tengo a nadie, absolutamente a nadie en cuarto piso. En tercero, en segundo, mi corazón se aceleró. No sabía qué decir. No tenía respuestas mágicas. No tenía soluciones instantáneas, pero tenía algo más. Tenía fe. Y en ese momento sentí con absoluta certeza que Dios me había puesto en ese ascensor precisamente para esto. Sofía, dije, mientras las puertas se abrían en la planta baja. No nos conocemos, Ann, pero creo. No, estoy seguro de que este encuentro no es casualidad. ¿Puedo invitarte un café? Solo para hablar. Te prometo que no estoy tratando de... Sí, interrumpió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, por favor, salimos del edificio juntos. La lluvia había parado y un rayo de sol atravesaba las nubes grises, iluminando las calles mojadas como si fueran de plata. Encontramos una pequeña cafetería en la esquina. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y allí, entre tazas de café humeante y servilletas usadas para secar lágrimas, Sofía me contó su historia. Había llegado a la ciudad 3 años atrás desde un pueblo pequeño, buscando una vida mejor para ella y su madre. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, pero el mes anterior su cliente más importante había cancelado su contrato sin previo aviso. Las deudas se acumularon rápidamente. Su madre fue diagnosticada con diabetes y necesitaba medicamentos costosos. Y hace 2 días recibió el aviso de desalojo. Me he sentido tan sola, dijo, mirando su taza de café. Tan absolutamente sola. He orado tanto. Daniel Antanton le he pedido a Dios una señal, una ayuda, algo. Y empecé a pensar que tal vez él no me escuchaba, que tal vez yo no importaba lo suficiente. Me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque yo había pensado exactamente lo mismo tantas veces en mi vida. ¿Puedo contarte algo? Pregunté. Asintió. Hace 5 años perdí todo. Mi negocio quebró, a mi novia me dejó, tuve que vender mi auto, mis cosas, todo. Terminé viviendo en el sofá del apartamento de mi hermano durante 8 meses. Y también me sentí abandonado por Dios. Rezaba, suplicaba, gritaba en mi cuarto por las noches preguntando por qué me había pasado esto. Ann Sofía levantó la mirada, sus ojos fijos en mí. Ann, pero mira dónde estoy ahora. Continué. Lentamente, paso a paso, las cosas comenzaron a cambiar. Conseguí un trabajo pequeño, luego uno mejor. Conocí personas increíbles que me ayudaron. Y aprendí algo fundamental. Dios nunca nos abandona. Sofía, nunca, a veces sus respuestas no llegan de la forma que esperamos, o en el momento que queremos, pero siempre llegan. Y muchas veces somos nosotros quienes tenemos que ser la respuesta a las oraciones de otros. Ella me miró en silencio por un largo momento. Luego preguntó, ¿qué quieres decir? Quiero decir que no creo en coincidencias, respondí. Hemos compartido ese ascensor durante meses, siempre a la misma hora. Siempre en silencio. Pero hoy, justo hoy cuando más lo necesitabas, algo me hizo hablar. ¿No te parece extraordinario? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Yo trabajo en una empresa de marketing. Continué, nuestro equipo de diseño está buscando un diseñador gráfico. No puedo prometerte nada, pero puedo hacer que tu currículum llegue a las personas correctas. Y conozco a alguien en servicios sociales que podría ayudarte con recursos para los medicamentos de tu madre. Y sobre el apartamento, tengo un amigo que trabaja en bienes raíces. Tal vez pueda ayudarte a negociar más tiempo o encontrar algo más asequible. En Sofía me miraba como si estuviera viendo un milagro frente a sus ojos. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué harías todo esto por mí? Ni siquiera me conoces. Sonreí, porque alguien hizo lo mismo por mí cuando más lo necesitaba.
Y porque creo que así es como Dios trabaja, a través de nosotros. A través de actos de bondad que parecen pequeños, pero que cambian vidas enteras. Nos quedamos en esa cafetería durante 2 horas. Hablamos sobre la vida, la fe, los sueños, los miedos, y cuando finalmente nos levantamos para irnos, ya no éramos 2 extraños. Éramos 2 personas conectadas por algo más grande que nosotros mismos. Los siguientes días fueron un torbellino. Hice las llamadas que prometí. Envié correos electrónicos. Moví los contactos que tenía y, milagrosamente, las puertas comenzaron a abrirse. Mi empresa estaba interesada en ver el portafolio de Sofía. A mi amigo, en bienes raíces, logró negociar una extensión de 30 días en su apartamento, y la trabajadora social encontró un programa de asistencia que cubriría una parte significativa de los medicamentos de su madre. Pero lo más increíble estaba por venir. Una semana después, Sofía tenía una entrevista programada con mi empresa. La noche anterior me llamó, nerviosa. Daniel, estoy aterrada. Hace 3 semanas no podía ni levantarme de la cama de la depresión, y ahora tengo esta oportunidad y siento que voy a arruinarla. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué pasa si Anne-Sofía? La interrumpí suavemente. Respira en Dios. No te ha traído hasta aquí para dejarte caer. Confía en Él, confía en ti. Tienes un talento increíble, lo vi en tu portafolio. Solo tienes que mostrárselo a ellos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz temblorosa dijo: gracias, Daniel, por todo, por ese día en el ascensor. Por no pasar de largo, por ser la respuesta a mis oraciones, Al día siguiente, Sofía consiguió el trabajo. Llámalo coincidencia si quieres. Llámalo suerte. Pero yo lo llamo la mano de Dios tejiendo hilos invisibles, conectando personas, transformando tragedias en testimonios. Y aquí es donde la historia se complica. Porque mientras todo esto sucedía, algo más estaba pasando en mi corazón. Me estaba enamorando de Sofía. No fue inmediato, no fue un rayo que cayó del cielo, fue gradual, como el amanecer que llega poco a poco hasta que de repente te das cuenta de que es de día. Fue en sus sonrisas cuando algo salía bien, en su determinación feroz a pesar de sus circunstancias, en la forma en que hablaba de su madre con tanto amor, en su risa, que descubrí era contagiosa, en su fe, que a pesar de haber sido probada hasta el límite, seguía allí inquebrantable. Pero había un problema enorme. Sofía había mencionado casi de pasada durante una de nuestras conversaciones que había alguien en su vida, alguien del pasado que había vuelto a aparecer, un exnovio llamado Sebastián que, al enterarse de sus problemas, había reaparecido prometiendo ayudarla, prometiendo cambiar, prometiendo que esta vez sería diferente. Y yo era solo el tipo del ascensor, el amigo que había aparecido en el momento correcto, nada más. O al menos eso me decía a mí mismo, cada noche cuando no podía dormir pensando en ella. Si este tipo de historias te tocan el corazón, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos testimonios reales de cómo Dios transforma vidas, de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y de cómo la fe mueve montañas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo significa mucho. 2 meses pasaron. Sofía se adaptó brillantemente a su nuevo trabajo. Su madre comenzó a mejorar con el tratamiento adecuado. Las cosas, finalmente, estaban encajando en su lugar. Seguíamos viéndonos, por supuesto, en el ascensor cada mañana, pero ahora con sonrisas genuinas y conversaciones reales. A veces almorzábamos juntos, a veces tomábamos café después del trabajo. Y cada vez que la veía, mi corazón se llenaba de alegría y de una tristeza silenciosa al mismo tiempo. Porque ella brillaba, pero no para mí. Anne-Sofía me hablaba de Sebastián con frecuencia, de cómo estaba siendo diferente esta vez, de cómo la trataba bien, de cómo había madurado. Y yo asentía, sonreía, la apoyaba. Porque eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Aunque por dentro se estén haciendo pedazos.
Una tarde de viernes, 3 meses después de aquel día en el ascensor, Sofía me pidió que la acompañara a un lugar. No me dijo dónde, solo me pidió que confiara en ella. Caminamos por la ciudad durante 20 minutos hasta llegar a una pequeña iglesia que no había visto antes. Era antigua, con paredes de piedra y vitrales que brillaban con los últimos rayos del sol de la tarde. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté. Sofía me tomó de la mano. Su toque envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo, porque necesito hablarte de algo importante. Y necesito hacerlo aquí, en un lugar sagrado. Entramos a la iglesia. Estaba vacía, excepto por una señora mayor que rezaba en silencio en uno de los bancos del fondo. Nos sentamos cerca del altar. Daniel, comenzó Sofía, aún sosteniendo mi mano. ¿Te he mentido? Bueno, no exactamente mentido, pero tampoco he sido completamente honesta contigo en mi corazón. Se aceleró, no sabía qué esperar. Sebastián continuó, mirando al frente. Volvió. Sí, y al principio pensé que tal vez era otra señal de Dios, aunque tal vez estábamos destinados a estar juntos, que tal vez merecía una segunda oportunidad en cada palabra. Era como una pequeña puñalada. Pero mientras más tiempo pasaba con él, más me daba cuenta de algo: no lo amaba, no de la forma en que debería amar a alguien con quien quisiera pasar mi vida. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no podía sentir eso que todos dicen que debería sentir? ¿Por qué su presencia no hacía que mi corazón se acelerara? Se dio vuelta para mirarme directamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Y entonces entendí. Era porque mi corazón ya le pertenecía a alguien más. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se congelara. Daniel, desde aquel día en el ascensor, desde que me preguntaste si estaba bien, cuando nadie más lo había hecho en meses, desde que me mostraste que Dios no me había abandonado, sino que había enviado un ángel con corbata azul y una sonrisa tímida, no he podido dejar de pensar en ti. No podía respirar, no podía hablar, solo podía mirarla, preguntándome si esto era real o si había entrado en algún tipo de sueño lúcido. Terminé con Sebastián hace 2 semanas, continuó Sofía. Y he estado reuniendo el coraje para decirte esto, porque tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Miedo de que no sintieras lo mismo. Miedo de ser vulnerable otra vez después de todo, por lo que he pasado. Tomó ambas mis manos ahora, sosteniéndolas con fuerza, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer. Pero luego recordé lo que tú me dijiste aquel día en la cafetería, que Dios no nos trae hasta aquí para dejarnos caer. Y decidí tener fe. Decidí ser valiente. Así que aquí estoy, Daniel, en una iglesia, frente a Dios, diciéndote lo que mi corazón ha estado gritando durante meses. Me enamoré de ti. Y no sé si esto es una locura o si es lo más cuerdo que he hecho jamás, pero necesitaba que lo supieras. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, y por las mías también. Me acerqué a ella, secando sus lágrimas con mis pulgares. Sofía, susurré. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto pensando en ti? ¿Cuántas veces casi toqué a tu puerta solo para verte sonreír? ¿Cuántas veces le pedí a Dios que, si era su voluntad, me diera una oportunidad contigo? Ella soltó una risa mezclada con llanto. Me enamoré de ti en ese ascensor, confesé, en ese momento cuando decidiste confiar en un extraño, cuando mostraste tu vulnerabilidad, cuando dejaste que tu armadura cayera, y cada día desde entonces me he enamorado un poco más de tu fuerza, de tu bondad, de tu fe inquebrantable, de todo lo que eres. Entonces, preguntó ella, con voz esperanzada. Sonreían. Entonces sí, Sofía, sí a toda, sí a nosotros, sí a lo que sea que Dios esté escribiendo con nuestras vidas. Nos besamos allí, en esa pequeña iglesia, con la luz del atardecer, pintando colores imposibles en los vitrales, y en ese momento supe con absoluta certeza que todo el dolor, toda la espera, todos los meses de silencio en ese ascensor habían valido la pena. Porque Dios tenía un plan, y era más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. Pero la vida
Amigos, no es un cuento de hadas, y lo que vino después nos probaría de formas que nunca anticipamos. Un mes después de aquella tarde en la iglesia, cuando las cosas parecían finalmente perfectas, cuando Sofía y yo estábamos construyendo algo hermoso juntos, recibió una llamada que cambiaría todo. Su madre había sufrido una complicación, necesitaba una cirugía de emergencia. Una cirugía que costaba más de $50,000, y sin ella, los doctores le daban semanas de vida. Sofía se derrumbó ante todo el progreso, toda la esperanza, toda la alegría. Parecía esfumarse en un instante. No es justo, lloraba en mis brazos esa noche. Finalmente las cosas estaban bien. Finalmente era feliz. ¿Por qué Dios me está poniendo a prueba otra vez? ¿Por qué? No tenía respuestas. Solo podía sostenerla mientras lloraba. Los siguientes días fueron una pesadilla. Buscamos opciones, hablamos con hospitales, investigamos programas de asistencia, pero nada era suficiente. El tiempo se agotaba. Una noche, mientras Sofía dormía agotada en mi sofá, después de otro día devastador en el hospital, me arrodillé en mi cuarto y hablé con Dios de una manera que nunca había hecho antes. Señor, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro, no entiendo tu plan, no entiendo por qué permites tanto dolor, pero confío en ti. Siempre he confiado en ti, incluso cuando no tenía razones para hacerlo. Así que ahora te pido, te suplico, que si hay una manera, cualquier manera, de salvar a la madre de Sofía, la encuentres, porque ella necesita un milagro. Señor, y yo creo en milagros. Creo en ti. Me quedé allí arrodillado hasta que el sol comenzó a salir, y entonces recibí un mensaje de texto de mi hermano, el que me había dejado vivir en su sofá 5 años atrás cuando no tenía nada. Daniel, sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero anoche tuve un sueño extraño. Soñé que necesitabas ayuda con algo urgente. ¿Está todo bien? Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos, luego le conté todo, sobre Sofía, su madre, la cirugía, la imposibilidad de la situación. Su respuesta llegó 10 minutos después. ¿Ven a mi casa? Ahora, llegué a su apartamento 1 hora después. Mi hermano me esperaba en la puerta con una expresión seria. Entra, dijo, simplemente. Nos sentamos en su sala. Y entonces sacó un sobre de un cajón. Hace 3 años vendí algunas inversiones que hice cuando trabajaba en finanzas. Gané bastante dinero, más de lo que necesitaba. Y he estado orando, preguntándole a Dios qué debía hacer con ese dinero. ¿Para qué propósito lo había bendecido con esa ganancia inesperada? Deslizó el sobre hacia mí anoche. Cuando soñé contigo, supe la respuesta. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había un cheque por $60,000. No, susurré, no puedo aceptar esto. Es demasiado ansiado. Es lo que Dios quiere que haga. Interrumpió mi hermano con firmeza. Tú me salvaste cuando más lo necesitaba, Daniel. Me diste un lugar donde vivir cuando estaba en la calle. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Esto es solo devolver lo que tú me diste primero. Y más que eso, es lo que sé que Dios me está llamando a hacer en Lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo por el dinero, sino por lo que representaba, por la confirmación de que Dios escucha, de que Dios responde, de que sus caminos son misteriosos pero perfectos. La madre de Sofía tuvo la cirugía 2 días después, fue exitosa. Los doctores dijeron que tendría una recuperación completa. Cuando le conté a Sofía cómo habíamos conseguido el dinero, ella también lloró. Lloró y rió y abrazó a mi hermano con tal fuerza que pensé que lo iba a ahogar. ¿Cómo puedo agradecerte?, preguntaba una y otra vez. ¿Cómo puedo alguna vez devolver esto? Mi hermano sonrió. Vive una vida que honre este milagro. Sé para alguien más lo que Daniel fue para ti. Y algún día, cuando puedas, ayuda a alguien que esté pasando por lo que tú pasaste. Así es como funciona el amor de Dios. Multiplícanse, expande. Nunca termina. Han pasado 2 años desde aquel día en el ascensor. 2 años que han sido los más increíbles, desafiantes, hermosos y transformadores de mi vida. Sofía y yo nos casamos hace 6 meses, una boda pequeña, íntima, en la misma iglesia donde ella me confesó sus sentimientos. Su madre estuvo allí, sana y radiante, llorando lágrimas de alegría mientras caminábamos por el pasillo.
Mi hermano fue mi padrino, y en su discurso dijo algo que nunca olvidaré. El amor verdadero no es solo encontrar a la persona correcta. Es ser la persona correcta en el momento correcto. Es permitir que Dios te use como un instrumento de su gracia. Y he visto a mi hermano y a Sofía hacer precisamente eso. No solo el uno para el otro, sino para todos los que los rodean. Porque eso es lo que hemos tratado de hacer. Sofía y yo empezamos un proyecto juntos. Un fondo de ayuda para personas que están pasando por crisis financieras debido a emergencias médicas. Lo llamamos el Fondo del Ascensor. Porque creemos que todos merecen que alguien les pregunte si están bien en sus momentos más oscuros. Hemos ayudado a 17 familias hasta ahora. 17 historias de dolor transformadas en esperanza. 17 testimonios de que Dios no nos abandona. Y cada vez que ayudamos a alguien, les contamos nuestra historia. Les contamos sobre ese día en el ascensor. Les contamos sobre la fe que nos mantuvo de pie cuando queríamos rendirnos. Les contamos sobre el amor que floreció en el lugar menos esperado, porque esa es la verdad sobre el amor. El amor verdadero, el amor que trasciende, el amor que transforma, no es algo que simplemente encuentras, es algo que eliges, es algo que construyes, es algo que proteges y nutres incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, y es algo que solo puede existir plenamente cuando reconoces que hay algo más grande que tú mismo, algo divino, algo eterno. Sofía todavía sube al ascensor conmigo cada mañana, pero ahora nos tomamos de las manos. Ahora compartimos besos robados entre pisos. Ahora planeamos nuestro futuro. Soñamos con hijos que llenarán nuestra casa de risas. Imaginamos todas las formas en que podemos seguir siendo instrumentos del amor de Dios en este mundo. Y a veces, cuando las puertas del ascensor se abren y entra alguien con los ojos rojos, alguien que obviamente está pasando por un momento difícil, Sofía y yo nos miramos y sabemos exactamente qué hacer. Preguntamos, ¿estás bien? Porque hemos aprendido que esas dos palabras simples tienen el poder de cambiar una vida, de salvar un alma, de ser el comienzo de un milagro. Así que aquí estoy, contándote esta historia. Una historia que comenzó con silencio y terminó con amor. Una historia que parecía imposible, pero que Dios hizo posible. Una historia que prueba que nunca, jamás, estás solo. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto, es que Dios está en los detalles, en los ascensores que compartimos sin pensar, en las miradas que evitamos por miedo, en las palabras que no decimos porque nos paralizan. Él está allí, esperando que demos ese paso de fe, esperando que abramos nuestros corazones, esperando transformar nuestra historia en algo extraordinario. Sofía dice que yo fui su milagro, pero la verdad es que ella fue el mío. Porque me enseñó que el amor no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien imperfecto y decidir que vale la pena cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda. Es elegir una y otra vez, estar allí, es ser la respuesta a las oraciones de alguien. Y eso, amigos, es lo que el amor de Dios se trata. No de librarnos del dolor, sino de caminar con nosotros a través de él, de poner personas en nuestro camino que nos sostengan cuando ya no podemos sostenernos a nosotros mismos. La madre de Sofía vive ahora con nosotros. Cada mañana prepara café para los tres y cuenta historias de cuando Sofía era niña. Y cada vez que la veo sonreír, recuerdo que estuvo a punto de no estar aquí, que estuvo a punto de no ver a su hija feliz, casada, realizada. Y me siento abrumado por la gratitud. Mi hermano también está mejor. Conoció a alguien especial hace unos meses, una mujer maravillosa que aprecia su corazón generoso. Y cuando me contó sobre ella, me dijo, ahora entiendo por qué Dios me bendijo con ese dinero. No era solo para ayudar a la madre de Sofía, era para enseñarme que dar con un corazón puro abre puertas que nunca imaginé, incluida la puerta a mi propia felicidad. ¿Ves cómo funciona? Un acto de fe, una palabra dicha en el momento correcto, una mano extendida. Y las ondas se expanden, tocando vida tras vida, corazón tras corazón. Hace 2 semanas recibimos un correo electrónico de una de las familias que ayudamos a través del fondo del ascensor. Era una madre soltera con 2 hijos que necesitaba una cirugía cardíaca urgente.
Habíamos cubierto los gastos hace un año. En el correo nos contó que su operación había sido exitosa, que había vuelto a trabajar y que ahora, por primera vez en su vida, estaba en posición de ayudar a otros. Había empezado a hacer trabajo voluntario en un refugio para personas sin hogar. Y en su primer día allí, conoció a un hombre que le recordó a su difunto padre, un hombre que había perdido todo y estaba a punto de rendirse. Ella le preguntó, ¿estás bien? Y esas dos palabras fueron el comienzo de otra historia de transformación. Cuando Sofía leyó ese correo, lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro ante la manera en que Dios multiplica nuestros pequeños actos de bondad en formas que nunca podríamos anticipar. Es como lanzar una piedra en un lago, dijo ella, secándose los ojos. No ves hasta dónde llegan las ondas, pero siguen expandiéndose, para siempre. Ahora déjame decirte algo importante, algo que necesitas escuchar hoy. Seas quien seas, estés donde estés, tal vez estás pasando por tu propio momento en el ascensor. Tal vez te sientes atrapado, descendiendo hacia la planta baja de tu vida, preguntándote si alguien se dará cuenta de tu dolor, preguntándote si Dios realmente te ve, te veo. Y más importante aún, Dios te ve. Esa soledad que sientes, esa carga que llevas, ese dolor que intentas ocultar detrás de una sonrisa educada en Dios, lo conoce todo, y no te ha abandonado ni por un segundo. Tal vez tu respuesta no venga de la forma que esperas, tal vez no sea un ángel con alas, tal vez sea un desconocido en un ascensor, o un hermano que te envía un mensaje de texto, o un jefe que decide darte una oportunidad, o un amigo que aparece justo cuando más lo necesitas. Dios trabaja a través de las personas, a través de ti, a través de mí, Anei, a través de cada uno de nosotros, cuando decidimos abrir nuestros ojos y nuestros corazones a las necesidades de los demás. Así que si estás esperando un milagro, quiero que sepas algo en tú, también puede ser el milagro de alguien más, ahí. Ahora mismo, pregúntale a alguien si está bien, de verdad, con intención, con cuidado genuino. Nunca sabes cómo esas simples palabras podrían cambiar el curso de una vida entera. Y si eres tú quien necesita el milagro, no pierdas la fe. Porque he visto con mis propios ojos cómo Dios transforma lo imposible en posible, cómo convierte el dolor en propósito, cómo teje historias de redención en los lugares más oscuros. Tu historia no ha terminado. Este capítulo difícil que estás viviendo no es el final, es solo la preparación para algo más grande, algo más hermoso de lo que puedes imaginar ahora. Sofía pensó que su vida había terminado aquel día cuando recibió el aviso de desalojo. Pensó que Dios la había olvidado, pero Dios estaba escribiendo una historia de amor que comenzó en un ascensor y se expandió para tocar cientos de vidas. Tu ascensor está llegando, tal vez ya está aquí. Tal vez la persona que necesitas conocer entrará por esas puertas mañana. O tal vez tú eres la persona que alguien más está esperando sin saberlo. Mantén tus ojos abiertos. Mantén tu corazón listo. Y sobre todo, mantén tu fe, porque Dios está trabajando, siempre está trabajando, incluso cuando no lo ves, especialmente cuando no lo ves. Anoche, Sofía y yo volvimos a esa pequeña iglesia donde nos confesamos nuestros sentimientos hace 2 años. Nos arrodillamos en el mismo banco, tomados de la mano, y juntos oramos, agradecimos por el dolor que nos trajo juntos, agradecimos por las pruebas que fortalecieron nuestra fe, agradecimos por cada lágrima derramada, porque nos enseñó el valor de la alegría. Agradecimos por cada momento de duda, porque nos mostró la importancia de la certeza, y pedimos por ti. Sí, por ti que estás escuchando esta historia ahora mismo. Pedimos que Dios te encuentre donde estés, que te rodee con su amor incondicional, que te muestre señales de que no estás solo, que ponga personas en tu camino que te recuerden que eres amado, valioso, importante. Pedimos que si estás en tu valle más profundo, encuentres la fuerza para dar un paso más, solo uno, porque ese paso podría ser el que cambie todo. Pedimos que si has perdido la esperanza, la encuentres de nuevo, no en las circunstancias, porque las circunstancias cambian, sino en la promesa inquebrantable de que Dios tiene un plan para tu vida, un plan de bien,
y no de mal, un plan de esperanza y futuro. Y pedimos que algún día, cuando tu historia de dolor se haya transformado en una historia de triunfo, la compartas. Que seas luz para alguien más que está caminando en la oscuridad. Que seas la prueba viviente de que los milagros siguen sucediendo. Porque eso es lo que somos. Sofía y yo, prueba viviente, de que el amor es real, de que Dios escucha, de que vale la pena seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Somos dos personas que se cruzaban en un ascensor todos los días sin decir palabra, dos desconocidos atrapados en sus propias rutinas, sus propios miedos, sus propias vidas paralelas que parecían destinadas a nunca encontrarse realmente, hasta que Dios decidió que era el momento. Y ahora, aquí estamos. No perfectos, no sin cicatrices, pero juntos en felices, en completos, viviendo una vida que honra el milagro que recibimos, siendo para otros lo que tantos fueron para nosotros. Creyendo cada día que el amor de Dios es real, es poderoso y está disponible para todos, incluyéndote a ti. Así que, amigo, amiga, quien quiera que seas, esta es mi oración final para ti. Aunque Dios te bendiga hoy y siempre, que ponga ángeles en tu camino disfrazados de personas ordinarias, que abra puertas que pensabas cerradas para siempre, que convierta tu llanto en baile, tu luto en alegría, tu ceniza en belleza, que te encuentres con alguien que te pregunte, ¿estás bien? Y que tengas el coraje de decir la verdad, y que algún día tú seas quien haga esa pregunta a alguien más. Que tu historia de amor, sea romántica o no, sea un testimonio del poder transformador de la fe. Que cada capítulo difícil se convierta en sabiduría. Que cada lágrima se convierta en compasión. Que cada herida se convierta en fortaleza para ayudar a otros. Que nunca olvides que eres profundamente amado. No por lo que haces, sino por quien eres. Un hijo, una hija de Dios tan precioso en un icón irreemplazable. Y que cuando llegue tu momento en el ascensor, ese momento decisivo donde puedes elegir quedarte en silencio o hablar, elegir el miedo o la fe, elegir la indiferencia o el amor aunque elijas el amor. Siempre el amor, porque al final del día, cuando todo se ha dicho y hecho, el amor es lo único que queda. El amor es lo único que importa. El amor es lo único que trasciende. Y Dios es amor. Esta es nuestra historia, la historia de dos personas que se cruzaban en un ascensor. Pero más que eso, es la historia de cómo Dios nunca nos abandona, de cómo siempre tiene un plan, de cómo el amor verdadero vale la pena cualquier espera. Gracias por escuchar, gracias por permitirnos compartir nuestro corazón contigo. Y si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que no estás solo, si encendió una chispa de esperanza en tu corazón, te pido que te suscribas a este canal. Aquí compartimos más historias como esta, historias reales de fe, esperanza y amor. Historias que te recordarán que los milagros siguen sucediendo, que Dios sigue transformando vidas, que tu historia también puede cambiar. Suscríbete, activa la campanita y sé parte de esta comunidad de personas que creen en el poder del amor de Dios, porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos ser luz en la oscuridad. Juntos podemos cambiar el mundo, una historia a la vez. Y recuerda, tal vez hoy no es tu día para recibir el milagro. Tal vez hoy es tu día para hacer el milagro de alguien más. Ve y pregunta a alguien, ¿estás bien? Nunca sabes qué historia extraordinaria podría comenzar con esas dos simples palabras. Que Dios te bendiga abundantemente, que llene tu vida de amor, paz y propósito, que cada día sea una nueva oportunidad para experimentar su gracia, y que tu historia, como la nuestra, sea un testimonio viviente de que con Dios todo es posible en todo. Incluso el amor imposible, incluso tu milagro, incluso tu amén.